buenos días, queridos hijos de Dios. Vamos a dar comienzo al tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesús, quien es el todo para nosotros, quien es nuestra fuente de vida, quien es nuestro pan de vida, el que puede calmar toda sed, porque es fuente de agua viva. A ese Dios venimos a honrar hoy, a ese Dios venimos a exaltar el día de hoy, a alabar. Así que yo le invito a que disponga su corazón para exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es digno, al que es santo. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Y quiero comenzar con el Salmo 63. En su versión de Dios habla hoy, me gusta mucho lo que dice. Dice: Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta y sin agua. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria, pues tu amor vale más que la vida. Con mis labios te alabaré, toda mi vida te bendeciré y a ti levantaré mis manos en oración. Así que yo le invito a que levante sus manos en oración el día de hoy. Señor, aquí estamos, aquí está tu pueblo, Señor, para darte honra, para darte loor, Señor. A ti extendí mis manos y mi alma a ti como la tierra sedienta, dice el Salmo 143:4. Vamos a honrar y a darle gloria, cantando honor a su nombre, cantando sobre sus maravillas, porque ese es el Dios que adoramos, el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, el Dios que lo hizo a usted, que me hizo a mí, que hizo todo lo que vemos y lo que no vemos. Así es, no se canse de darle alabanza, y si le va a aplaudir, apláudale con ganas al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti te alabamos, Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de tu palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Vamos a decirle: oh, Él, oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en mi ser y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó a la muerte y al pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Así es, Señor, esta mañana te honramos a ti, te adoramos, Padre eterno, porque tú eres nuestro Dios, grande y fuerte. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Dígale: nadie es como Él. Como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios
soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Dígale fuerte, tú eres el Dios, te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor. Y Rey, te adoramos, a ti te exaltamos, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Grande eres, digno y santo, digno de ser alabado, Señor. Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para. Declárelo como una verdad en su vida. A Él sea la gloria y el poder. Declare, todo es de Él y para Él, pues el Dios que adoramos, el Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. El Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Así es, Señor, te adoramos, te exaltamos. Te damos la gloria de tu nombre, Señor. Tu pueblo te adora, te exalta esta mañana con sus labios, con sus palmas, con todo su ser. Te aplaudimos, Señor, y te decimos, tú eres el Dios que adoramos, el Todopoderoso y grande en mi ser. Y poder para salvar, tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Apláudale fuerte al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Suya es la alabanza de su pueblo. Tuya es la alabanza, Señor. Solo tú eres grande, Señor. Romanos 11:36 dice, porque todas las cosas proceden de ti, Señor, y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Y qué bueno es alabarle al Señor en medio de los hermanos, en medio de la congregación. Qué bueno es cantar salmos, Señor, y cántico nuevo a tu nombre, Señor. Nombre que es sobre todo nombre, dice la Escritura, y sobre el cual hay perdón y salvación, hay perdón de pecados y vida eterna. Señor, el Salmo 33:12 dice, bienaventurada, o sea, dichosamente, 3 veces, dichosa la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí, el pueblo que escogió de su propiedad. Sepa, hijo de Dios, que usted es propiedad del Señor, que usted es su pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, y que le ama y lo escogió porque suyo es. Y a ese Dios que es nuestro Señor es el que estamos alabando. Bienaventurado, dice el Salmo 144, el pueblo que dijere y el pueblo que dijere cuyo Dios es Jehová. ¿Quién es nuestro Dios? Jehová de los ejércitos, fuerte en batalla, grande en misericordia, al que es lento para la ira y grande en misericordia. A ese exaltamos el día de hoy, a nuestro Señor Jesús. Y vamos a alabar
su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Así es, hijo de Dios, disfruta, danza, canta, baila para Él, porque tú eres su propiedad. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Dígale fuerte, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a decirle una vez más, eres tú. Así es, eres tú. Solo tú eres nuestra esperanza, Señor. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Ahora más fuerte, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Siempre, en todo momento, te voy a alabar, Señor. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. Siempre, siempre. En todo tiempo te adoraré. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Dele un fuerte aplauso al que vive y reina, a nuestro Señor. Con alegría de corazón, Señor, te cantamos esta mañana y damos gloria a tu nombre, Señor. Con alegría en el corazón, Señor, venimos a ti. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sus sendas de justicia, por amor de su nombre. Qué hermoso lo que el Señor nos promete en el Salmo 23 y cómo se nos muestra como un buen pastor, como un buen padre que nos cuida, que nos ama, que nos quiere
porque va a estar con nosotros. Dice en el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A veces esa vara y ese cayado no nos gusta, pero como un hijo que es corregido en disciplina, entendiendo que la disciplina en amor, luego de la disciplina viene esa paz de haber sido guiado por el camino correcto. Hoy te damos las gracias, Señor, por ser ese buen pastor, Señor, por llevar estas ovejas tercas, estas ovejas ciegas que a veces no saben cuál es el camino que tú quieres para nosotros, Señor. El Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. Puedes confiar y descansar en Él. De sus aguas me dará, mi alma en Él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Dígale, Jesús, eres mi buen pastor. Señor, eres mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está y bendecido soy. ¿Por qué? Amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, dígale, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Y ahí está la promesa del Señor. Tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Otra vez vamos a decir. Misericordia y bien me seguirá, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirá, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás, en tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De
dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Así es, Señor. Te seguiremos. Dice tu palabra que la oveja conoce la voz de su pastor. Y nosotros, Señor, conocemos tu voz y queremos ir en pos de ti, Señor. Te damos las gracias. Dele un fuerte aplauso al que es su buen pastor, al que lo cuida en delicados pastos, al que lo guía por sendas de justicia, no porque usted lo merezca, sino por amor de su nombre. A ese buen pastor que aunque usted esté pasando un momento difícil, aunque usted ande en valle de sombra de muerte, no tema ningún mal, porque Él está contigo, porque Él te acompaña y va delante de ti, porque aún en las circunstancias más fuertes el Señor te está prometiendo que su vara y tu callado te infundirán aliento y te dirán cuál es el camino que debes seguir. Señor, hoy te damos las gracias por este día, por permitirnos venir a ti, Señor, y dar de lo mucho, Señor, de lo mucho que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por tu provisión en todos los aspectos, Señor. Gracias por tu provisión en lo material, gracias por tu provisión en lo espiritual, Señor, porque no solo nos has dejado tu escritura, nos has dejado tu Santo Espíritu, nos has dejado tu presencia, sino que también, Señor, nos has otorgado dones, nos has otorgado talento, nos has provisionado para lo material y tu palabra nos promete que no hay ninguna necesidad que no será cubierta por ti, Señor. ¿Qué dice 2 de Corintios 9? Que debemos ir a Él a entregar con un corazón alegre de lo mucho que Él nos da. Entonces entreguemos este tiempo, bien sea que has traído tu ofrenda material, bien sea que has traído tu ofrenda de tiempo, ahí en tu intimidad con el Señor, en tu mente, en tu corazón, ofréndale lo mejor de ti. Dile, Señor, heme aquí estoy, quiero entregarme a ti, quiero que este momento seamos solo tú y yo. Me he venido a ofrendar, Señor, guardando tu día, respetando tu mandamiento, Señor, y aquí estoy en el día de descanso para dedicarlo a ti, Señor. Me ofrezco como ofrenda, Señor, grata para ti, Señor. Aquí está mi vida, tómala y haz de mí lo que tú quieres que sea, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios que todo lo provee, Señor. Y este momento, Señor, en este momento queremos darte todo el honor y toda la gloria solo a ti, Señor. Siga ahí en su intimidad con el Señor, pensando qué cosas puede rendir esta mañana delante de Él y darle honor a su nombre. Siga ahí en su intimidad. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y soberano y sublime, eres nuestro. Vamos a decirlo una vez más. Damos honor a ti,
Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el alfa y la omega, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Así es, Señor. No abra sus ojos, concéntrese en hablar con su papito Dios. Abba Padre está aquí en medio de nosotros reunidos. Su promesa siempre ha sido que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está. Aproveche su presencia y hable con su papito Dios. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú, Señor. Tú eres solo uno. No hay nadie como tú, Señor. Nada se te compara, Señor. Nada es igual a ti. Te damos honor, Señor, esta mañana. Queremos, Señor, que tu presencia se quede en nosotros, que traigas palabra nueva, entendimiento nuevo, Señor, que tu mensaje, que tu palabra, Señor, entre en nosotros hasta lo más profundo, Señor, de nuestros huesos, pero que no quede como solo
un conocimiento teológico, Señor, sino que podamos apropiarnos de esa palabra, bajarnos y hacerla nuestra día a día, Señor. Quedamos en tu presencia, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, familia. Qué alegría encontrarnos en el día del Señor con un corazón. Pidamos al Espíritu Santo que coloque un corazón genuino para adorarle con nuestra mente, con nuestro corazón. Permitamos al Espíritu Santo que penetre, digámosle que penetre nuestra mente, nuestro corazón, que rompa todos los esquemas mentales, culturales, intelectuales y aún religiosos que todavía seguimos albergando o que todavía no queremos renunciar a esos conceptos que nos impiden profundizar en una relación padre-hijo con Dios. Sí, Espíritu Santo, sigue, como dice tu palabra, ampliando, anchando a través de tu Santo Espíritu el conocimiento de lo que tú eres, Señor. Que esta mente finita pueda cada día comprender lo infinito y lo sobrenatural que tú eres tú. Sigue obrando, Espíritu Santo, para que tu palabra produzca al 30, al 60 y al 100% y sean nuestras vidas transformadas para gloria y honra tuya, Señor. Muchas gracias. Bueno, familia, seguimos estudiando la palabra de Dios y aprendiendo cómo Dios se ha revelado en su palabra y cómo quiere Dios que lo conozcamos. Y hemos estado estudiando la Biblia, hemos estado viendo el carácter, cómo se manifiesta el carácter de Dios y cómo Él quiere que lo conozcamos, que conozcamos que Él es santo, que Él es soberano, que Él es inmutable, que Él es bueno, justo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre y muchas más, porque apenas estamos estudiando, vamos a estudiar un tercio de todas las características de las que es Dios. Ahora, Dios no quiere que ojalá que cada una de estas características de Dios le dediquemos un día o una semana para estar meditando lo que significa, no solamente para Dios, sino sobre todo para nosotros, que cómo Dios quiere que nos relacionemos con Dios con cada una de estas características. Dios no desea que eso se quede en el intelecto, ni que se quede como un conocimiento religioso, ni que se quede simplemente en el alma como una emoción de conocer algo, sino que la palabra de Dios fue dada por Dios para transformar, edificar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, hoy vamos a hablar algo importante. Ya conociendo todas estas características, entonces nos tienen que enseñar una cosa, es adorar a Dios. Cuando hablamos la palabra adoración, desafortunadamente la gente piensa que es cantar unas canciones o que es tomar una posición física. No, la Biblia cuando habla de adorar, habla de espíritu, alma y cuerpo. Es lo que el Señor Jesucristo dijo en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Nosotros tenemos que adorar. Ahora que hemos comprendido que el Dios creador, el del universo, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, ¿sí? Tan grandioso ese Dios, nos ha permitido el privilegio de ser sus hijos, nos ha permitido el privilegio de poder tener una comunión con Él, que no hay mayor bendición o mayor bien que el ser humano puede tener, que es tener a Dios en su vida y tener comunión con Él. Eso es lo más grandioso, la mayor bendición o grandeza de Dios sobre el ser humano es esa. Ahora, algo importante que tenemos que aprender es que para tener una verdadera adoración a Dios, tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no ha dejado nada en este universo a la libre interpretación del ser humano, ¿sí? De sus emociones, de su voluntad o de su intelecto. No, todo lo que es Dios, este universo, por eso dice la Biblia, no se mueve sin su permiso. Todo está canalizado, controlado por Dios, ¿sí? Porque pues el hombre es finito, el hombre es moralmente perverso y siempre quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, como cristianos debemos aprender a adorarlo
como dice su misma palabra, de acuerdo a su voluntad, no a nosotros. El ser humano fue creado para adorar a Dios. Por eso es que cuando Dios crea este universo, el último día, ¿cierto? Cuando ya estaba todo hecho, es que coloca al hombre y le dice: mi amor se manifiesta hacia ti al haberte creado este universo, este planeta Tierra, para que lo disfrutes. No fuiste el último, yo no te consulté nada, ni te pedí ayuda, ni instrucción, ni corrección. Yo lo he creado para ti. Ante toda esa magnificencia te doy el mayor privilegio de toda la creación: haberte hecho a mi imagen y semejanza, que tengas espíritu, alma, ¿cierto? Y un cuerpo para vivir aquí. O sea, eso es la mayor bendición. Para eso fue creado el hombre, para adorar al Señor, para que le reconozca como su Padre, como su Creador, como todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Dios. Eso lleva simplemente a adorar al hombre. Bueno, como el hombre tiene la mayor bendición de ser creado y darle la imagen a semejanza de Dios y poder tener una comunión con Dios, desde el principio, ¿qué ha sucedido en el cristianismo de los siglos XX y XXI? El cristianismo ha tenido unas grandes ganancias y ha tenido unas inmensas pérdidas, ¿cierto? Si vamos a ver cuáles son las ganancias del cristianismo de estos 2 siglos, como usted lo ve en la lámina, dice: hay mayor número de personas asistiendo a iglesias, se han multiplicado las escuelas y los seminarios teológicos, hay una gran creciente de literatura llamada cristiana, ¿sí? La religión cristiana es muy popular, se han mejorado los sistemas de comunicación, radio, televisión, plataformas digitales. Se puede ir a predicar el evangelio de un continente a otro continente y llegar lo más rápido posible. Hay muchas organizaciones misioneras los que quieren evangelizar a todo mundo, a los deportistas, a los empresarios, a los estudiantes, a los niños, bueno, a las diferentes, a los judíos, a los musulmanes, a todo mundo. Hay instituciones para llevar el evangelio a Raimundo y todo el mundo, ¿sí? Entonces, esas son las ganancias. Multitud de gente viviendo una vida religiosa, ¿cierto? Hoy tenemos bastante show cristiano, tenemos conciertos cristianos, tenemos viajes en bote cristiano y toda una diversidad de mercadeo que llaman cristiano. Entonces, y a eso le llamamos una gran bendición. Pero ¿qué sucede? Que esas bendiciones de este cristianismo posmoderno, ¿sí?, han traído unas grandes, tremendas pérdidas. Vamos a nombrar las grandes pérdidas que ha dado este cristianismo posmoderno. Primero que todo, aunque asisten gran cantidad de gente a la iglesia, han perdido el temor reverente y la obediencia a la palabra de Dios. Ya no hay temor reverente, de respeto, de reconocer que Dios es el Dios creador del cielo y la tierra, que Dios es nuestro Padre y que a Él volveremos a rendir, ¿sí? La palabra de Dios hoy en día se escucha al intelecto, se mueven las emociones, pero se razona, se argumenta y al final cada persona practica lo que más le conviene. Entonces, ¿hay multitud de escuelas y seminarios? Claro que sí, pero se ha perdido la conciencia de lo invisible. Ya no se vive pensando en lo eterno, de que venimos de Dios, estamos porque Dios lo permite y volveremos a Dios. No, ahora estamos para servir al yo. Yo deseo, yo anhelo, esta es mi meta, estos son mis sueños, vivo para hacer mi voluntad, ¿sí? Hay toneladas, miles y miles de libros que se llaman cristianos. Desafortunadamente son, aunque tenga el rótulo de cristiano, es un puro texto humanístico, exaltando al yo, ¿sí? Como tú eres capaz, tú puedes hacer lo que planeas. Quieren utilizar a Dios como un trampolín para sus objetivos y para sus planes egoístas y humanistas. ¿Hay mejores comunicaciones? Claro que sí, pero la verdad no se comunica, ¿sí?
se sigue comunicando un evangelio humanista, o sea, lo que al yo le gusta, ¿cierto? Por eso hoy vemos que la gente le gusta mucho, usted ha visto las conversaciones, yo decreto, yo proclamo, yo anuncio, y yo acto, y yo desato, y todas esas cosas porque yo proclamo bendiciones y más bendiciones, ¿sí? Sin obediencia a la palabra de Dios. Entonces, se llama humanismo, eso es lo que al ego humano le gusta, el inflar el yo. Hoy en día la iglesia cristiana, lo que se llama iglesia cristiana, se encuentra como el mismo Señor Jesucristo le dijo a Juan en Apocalipsis 3:14. Mire, dice, escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. O sea, el mismo Señor Jesucristo le está revelando al apóstol Juan qué características tenía la iglesia de Laodicea, y eso es lo que hoy en día vive la iglesia cristiana. Dice, sé todo lo que haces, no eres frío ni caliente. Sería bueno que fuera lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hoy en día la iglesia es así. Tiene bastante prosperidad económica, tiene gran intelecto, ¿cierto? Es muy popular, las iglesias están llenas, pero sin reverencia, sin obediencia, sin santidad, simplemente es como la leche, pura espuma, ¿sí? Todo es emocional, todo es prácticamente antibíblico, la manera en que se vive, ¿sí? Entonces, las grandes pérdidas de esta iglesia del siglo XXI son internas. Se perdió el temor reverente a Dios, ¿sí? La intimidad con Dios nadie la desea, menos desean obedecer la palabra de Dios y ser fiel a Dios en medio de este mundo, ¿sí? Han diluido la palabra de Dios por sus propios beneficios, o sea que son simplemente un cristianismo más externo que interno, ¿sí? Y es algo que tenemos que aprender, que el cristianismo posmoderno ha perdido ese sentido de la verdadera adoración, ¿sí? No es simplemente, la gente piensa que adorar es cantar o hacer actos externos religiosos. No, la verdadera adoración genuina significa vivir una vida ¿qué? Con fervor, con devoción, con respeto, con reverencia, con humildad, con majestad de la reverencia, el anhelo de vivir para agradar y obedecer al Señor en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida laboral, en mi vida comercial. O sea, una manera de vivir. Entonces, al perder la conciencia de lo eterno, se nos olvida que fuimos creados por Dios para vivir para Él aquí, porque volveremos a su presencia. Como no tenemos presencia de lo eterno, por eso no cumplimos el primer mandamiento en el segundo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Segundo, no tendrás dioses falsos. Sí, nos creamos infinidad de dioses a los cuales dedicamos a servirlo. Perdimos la reverencia del temor reverente, entonces por eso hay una ligereza e irrespeto y deshonra hacia Dios. Eso nos lleva a vivir una vida de ligereza espiritual, ¿cierto? De razonar, argumentar la palabra de Dios, y al final de cuentas yo vivo de acuerdo a como yo quiero, ¿sí? O sea, el tercer mandamiento, tener reverencia ante Dios y cumplir los mandatos que Él manda, apartar el día para la comunión con Él, la lectura de la Biblia, apartar el día del Señor, y todas esas cosas son cosas obsoletas, son cosas religiosas, son cosas de fanáticos. En cambio, yo debo vivir para mí, y así estamos viviendo, ¿sí? En pocas palabras, la Biblia dice que somos demasiado mundanos, ¿sí? Vivimos en este mundo, y Dios nos mandó a vivir en este mundo, pero no a vivir bajo las normas de este mundo. El cristianismo de este siglo vive en este mundo, le fascina este mundo, vive de acuerdo a las normas de este mundo, ¿sí? Entonces, por eso es que viven dominados por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿cierto? Y por eso cumplir la palabra de los mandamientos de Dios del 5 al 10, ¿cierto?
no es viable, porque eso va en contra de sus deseos, de su yo, de sus intereses y de sus anhelos. La gran mayoría toma conciencia de lo eterno, ¿cuándo? Cuando alguien se muere. Ahí sí dice, ¿y para dónde irá? ¿Irá para el cielo y para el infierno? No, pero a los que dicen que no hay infierno, no, él fue una persona muy, muy capaz, muy brillante. Eso fue mire, ese hombre fue una luminaria. No, ese es de buena familia. No, esa persona moralmente fue muy ética, muy buena persona. No, además hizo muchas buenas obras de caridad. Y entonces así adormecen su pecado pensando que con eso ya tiene vida eterna. Y así sucesivamente. Bueno, algo que debemos entender es que de la misma creación, cuando Dios crea a Adán y a Eva, el objetivo de ellos era vivir para adorar a Dios, para que fueran agradecidos que un Dios del universo creó un mundo para que disfrutaran de su presencia, de su compañerismo, de su intimidad, y fruto de eso vivieran una vida de obediencia, de respeto, reverencia y obediencia a su palabra, ¿cierto? Claro, Adán y Eva pecaron. Entonces, pero mírese que después de la caída, el mismo Señor, en la misma palabra de Dios, el último día, el séptimo día, ¿qué pasó? ¿Qué le mandó Dios a Adán y a Eva? Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, ¿sí? Porque ese fue el día en que descansó de toda la obra de su creación. No es que Dios descansó porque se cansó, no, sino que le estaba diciendo al mismo hombre, en 6 días he construido, he trabajado, y hay un día en el cual está dedicado a mí, para que tú entiendas que yo soy tu creador, que yo soy tu proveedor, que todo lo bueno, que todo lo agradable, que todo lo excelente lo he creado para ti. Tienes que aprender a tener una actitud de humildad, de reverencia, sabiendo que has sido dado por Dios, que tú no eres el dueño, tú eres el administrador. Y eso mismo el Señor lo recordó en Éxodo 28. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Y santo es porque es un día dedicado, apartado para meditar en su palabra, para estudiar su palabra, para prepararse en el conocimiento de su palabra, para reunirnos entre cristianos y entre cristianos, tributarle la gloria, la honra, la alabanza, escuchar su palabra, para que su palabra transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, para que vayamos a comunicar el evangelio a los que no lo conocen. Entonces, por eso es santo, porque es un día, así como hay 6 días dedicados para que tú hagas lo personal, lo matrimonial, lo familiar, lo educativo, lo deportivo para ti. Así Dios ha apartado un día excelente para él. Entonces, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. No solamente que descanses físicamente, sino que lo mantengas santo, practicando comunión, adoración, reverencia con el Señor, ¿sí? Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que viven dentro de ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, pero el día séptimo descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo separó como día santo. ¿Sí ve? Las maneras de adorar a Dios, ¿sí?, abarcan muchas cosas, abarca una manera de vivir, ¿sí? Eso le enseñó Dios a Adán y a Eva. Y eso le enseñó a Adán y Eva a sus hijos. Entonces llega el momento determinado en que ellos tienen que poner a la práctica, ¿sí? Cada uno hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y cada uno de nosotros debe de adorar al Señor en su diario vivir, ¿cierto? Las 24 horas de cada día, los 7 días de la semana, los 365 días de cada año, tenemos que vivir para adorar al Señor. Entonces llegó un momento en que Caín y Abel vinieron a adorar al Señor. Y mire lo que dice la Biblia. En Génesis 4, cada uno vino a adorar a Dios, ¿cierto? Entonces conoció Adán
a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí no voy a hablar de todo lo que conlleva, porque la esencia es, voy a concentrarme en la actitud. Otro estudio nos podía conllevar de que, pero se los trataré de explicar. Primero, ¿cuál es la actitud de Caín? Adorar no es, aunque se hacen cosas externas, lo más importante para Dios no es lo externo, sino lo interno. Miremos a Caín. Sí, primero que todo, Caín trajo, ¿qué dice la Biblia? Trajo unas cosas. ¿Sí? Caín trajo del fruto una ofrenda a Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Caín? Primero que todo, lo quiso hacer de acuerdo a su voluntad, a lo que él quiso. Dios había establecido, ¿cierto?, que el pecado trae muerte, y que fruto de la muerte, ¿cierto?, para acercarse ahora a Dios había que ofrecer un sacrificio al Señor, porque tenían que entender que el pecado es muerte, ruina, miseria, destrucción espiritual del alma, del cuerpo, de la misma creación. O sea, el pecado es algo muy serio, en lo cual no se puede menoscabar ni quitarle su grave consecuencia. Por eso toda persona tenía que acercarse en ofrecer un sacrificio. Entonces Caín no quiso, él quiso traer de lo que él cosechaba, ¿cierto? Entonces fue un corazón soberbio, primero que todo, fue un corazón desobediente, fue un corazón incrédulo, ¿sí? No creyó en lo que Dios había dicho, seguían las actitudes de su papá, de sus padres, no creer en lo que Dios ha dicho, ¿sí? Como consecuencia, su adoración era irrespetuosa, era desobediente, ¿sí? Y era soberbia, ¿sí? Por eso Dios no rechazó la actitud de Caín. Abel llegó con calidad de pecador, y conforme lo establecido por Dios, trajo un animal, el mejor, el perfecto, porque su corazón era agradecido, sabía que en la infinita misericordia Dios no había matado a sus padres, sino que le había dado una promesa de restauración, que vendría el Mesías, cierto, que por fe, creyendo por fe en él y obedeciendo su palabra, los mandatos que Dios le había dicho, entonces él esperaba la promesa del Mesías, ¿sí? Entonces por eso él lo hacía así, tenía agradecimiento, tenía reverencia, tenía respeto, ¿sí? Por eso ofrecía al Señor lo mejor que él tenía. Primero su corazón, su mente, su voluntad, su cuerpo y sus posesiones, venía a adorar a Dios con lo mejor. Entonces, por eso es que Dios acepta la ofrenda, la adoración de Abel. A Dios no le agradó la adoración de Caín. ¿Por qué? Porque Caín vino para hacer un ritual más, una actividad más. Eso es ganas de molestar, de exigencias, que acepte esto bien, y si no le gusta también, a mí no me importa lo que él diga ni cómo lo diga, sino como a mí me gusta, ¿sí? Entonces fue un acto irreverente, desobediente, que significa que no tenía fe ni le interesaba la salvación, ¿sí? Entonces, además de eso, demuestra una actitud de total irrespeto, irreverencia al Señor. Se enoja contra Dios, ¿sí? Lo mismo que sus padres, no quisieron reconocer su pecado, sino que comenzaron a culparse el uno al otro. Entonces, cuando hay un corazón de adoración, de pecado, de irreverencia, de irrespeto, por eso es que casi siempre cuando no hacemos la voluntad de Dios y hacemos lo contrario, entonces le echamos la culpa a Dios de todo lo malo que nos sucede. Bueno, así pasa con los cristianos que quieren vivir su vida de acuerdo a su propia voluntad, siguiendo sus propios caminos, no quieren obedecer a Dios, quieren manipular o interpretar la Biblia de acuerdo a su propia conveniencia, ¿sí? Eso sí,
pero espera que cuando Dios los bendiga grandemente, les dé lo mejor que Él puede darles, ¿sí? Pero se nos olvida que Dios conoce, que Dios es omnisciente, que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Si hay un corazón agradecido o un corazón desagradecido, un corazón irreverente o reverente, un corazón desobediente o obediente, ¿sí? Entonces cuando comienza uno a recibir lo que ha sembrado, como ha sembrado irrespeto, irreverencia, desobediencia, ¿sí?, hacia Dios, entonces lo que uno siembra, eso cosecha. Pero cuando comienzo a recibir el fruto de mi pecado, entonces nos enojamos, así como Caín se enojó con Dios, ¿cierto? Y el mismo Señor le dice a Caín, el Señor le preguntó, ¿por qué estás tan enojado y tan triste? ¿Sí? El pecado trae desencajamiento espiritual, emocional, mental y físico en la vida del cristiano, ¿sí? Y el mismo Señor le responde, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado estará esperando para atacarte. O sea, si haces lo bueno, tendrás grandes resultados, pero si practicas el pecado, las consecuencias del pecado te acobijarán y pagarás las consecuencias. Eso es lo que en Gálatas 6:7 siempre, no lo sabemos de memoria, dice, no se engañen ustedes mismos, porque Dios no se burla de nadie, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismo, solo cosechan de ello la destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará vida eterna. Por eso es que Caín cosechó y Abel cosechó, ¿sí? Entonces, todos los cristianos que siguen el ejemplo de Caín, que son creyentes, pero son creyentes carnales, orgullosos, rebeldes, endurecidos, desprecian la salvación, desprecian la palabra de Dios, quieren argumentarla, quieren razonarla, quieren obedecer solo lo que les conviene. Entonces, y así esperan ellos que Dios, y ellos piensan que tienen una gran comunión con Dios y que Dios va a despacharse con lo mejor para su vida. En cambio, los que siguen el ejemplo de Abel son gente que adora, ¿sí?, en espíritu y en verdad, que se acercan a Dios con un corazón humilde, en fe, en obediencia, en obediencia a su palabra. Siempre, desde Adán y Eva y desde Caín y Abel, siempre hay dos maneras de vivir para adorar a Dios, desde el punto de vista de Caín o desde el punto de vista de Abel. Cada uno de nosotros escoge cómo vivir para Dios. Adorar es vivir en espíritu, en alma y en cuerpo, ¿sí?, con todo mi ser, con todo lo que yo tenga, en todas las áreas de mi vida tiene que ser una vida de adoración, de consagración y de obediencia al Señor. Entonces, ¿cuál ejemplo sigues tú? ¿Con cuál te identificas? ¿Con el de Caín o con el de Abel? Debemos entender, hijo de Dios, que una actitud incorrecta de adorar significa una adoración defectuosa, una adoración que no le agrada a Dios, que no honra a Dios y que Dios no bendice, ¿cierto? ¿Sí? Así le pasaba al pueblo de Israel también, ¿sí? Quisieron vivir al estilo Caín, ¿sí?, pero esperaban las grandes bendiciones de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Malaquías 1 del 6 al 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Entonces, esa era la actitud del pueblo y de los sacerdotes. Hoy en día nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Hoy en día nosotros somos la ofrenda que tenemos que presentar, pero esta gente no valoraba el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, y querían vivir menospreciando a Dios y a su palabra, ¿cierto? Y el Señor dice, si yo soy el Señor, ¿por qué no me honras? ¿Por qué no me obedeces? ¿Sí? Entonces, la adoración
Dios quiere genuina adoración, no actos externos, ¿sí? Sino un corazón rendido a Él. Y así se pasaba el pueblo y seguimos en el mismo Malaquías. Cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda, porque donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece mi nombre incienso, ofrenda limpia. El Señor está diciendo, tú vienes a mí a ofrecerme lo malo. No se los ofreces a tus amos, no se los ofreces a tu rey, pero a mí, el Dios creador del cielo y la tierra, que te creó, que te ha bendecido, vienes a ofrecerme las sobras de tu vida, las sobras de tu tiempo, las sobras de tu dinero, las sobras de tus dones. Vienes a ofrecerme. Ofreces lo mejor de ti a otros hombres o para ti mismo, pero vienes a ofrecerme a mí las obras tuyas. ¿Crees que yo lo voy a aceptar? ¿Sí? Aquí está entonces el Señor diciendo que si yo vivo una clase de vida así estilo Caín, ofreciéndole al Señor las obras de mi vida, de mis pensamientos, de mis actitudes, de mi ser, de mis posesiones, de todo lo que yo tengo, ¿cierto? Pero le dedico lo mejor para mí y para complacer a este mundo, entonces se rompe la comunión con el Señor, ¿sí? Dios no va a aceptar esa manera de ofrendar, de adorar de mi vida, ¿sí? El Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinde consiste en normas humanas repetidas. ¿Sí ven? Dice el Señor, ustedes vienen simplemente a adorar con labios, pero no hay un corazón de gratitud, no hay un corazón de reverencia, no hay un corazón de gratitud, ¿sí? De genuina entrega. ¿Sí? Lo que siguen son ritos y enseñanzas humanas o métodos humanos o actitudes humanas, pensando que con hacer cosas externas, ¿sí? Ustedes van a lograr el perdón o la comunión, ¿sí? Entonces, hijo de Dios, Dios desea que la adoración sea genuina. Tiene que abarcar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo lo que nosotros somos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre Caín y Abel? No era simplemente, sino primero era la actitud de gratitud, de reverencia, de respeto, de amor, de reconocer a Dios como el Padre. El otro tenía una actitud de irreverencia, de irrespeto, ¿sí? De incredulidad, de infidelidad al Señor. Mire que para el Señor siempre la manera de adorar, la actitud es lo primordial antes que las cosas. El mismo Señor Jesús lo enseñó en Marcos 12, del 41 al 44. Mire lo que dice. Jesús se acercó cerca de la casa de las ofrendas del templo y observó que mientras la gente depositaba su dinero, muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha echado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de los que les sobra, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Sí, el Señor estaba haciéndoles entender a sus discípulos que lo más importante, ellos daban lo que tenían que dar y daban por encima del diezmo para ellos ganar votos de que daban bastante, para tener reconocimiento, para que los nombraran, ¿cierto? Pero esta mujer que no solamente era viuda, sino que era una viuda muy pobre, ¿cierto? Lo único que tenía en físico. Pero primero ella vino con un corazón agradecido, con una con de reverencia, de exaltación, de humillación, de gratitud ante Dios. Vino a adorarle con los labios, vino a adorarle con toda su mente, con todo su corazón, con todo su cuerpo. Y también sabía que a la iglesia había que venir, ¿cierto?, a tributar fidelidad a Dios. Y por eso lo único que tenía eran 2. Ella no dio el diezmo, ni el 20, ni el 30, sino que lo dio todo, porque sabía y confiaba en la fidelidad
y en la palabra, que Dios se merecía no solamente una parte, sino todo su ser. Por eso ella confiaba plenamente en Dios y por eso le tributaba con su corazón, con su mente, con su alma, con su cuerpo y con sus posesiones, le tributaba toda la honra y la adoración al Señor. Era una mujer de fe, que actuaba en fe, que confiaba en las promesas del Señor. Entonces, hijo de Dios, solo se puede adorar a Dios genuinamente cuando yo creo en la palabra de Dios, cuando yo confío en la palabra de Dios, en que lo que dice Dios es eterno, que lo que dice Dios es verdad y que se va a cumplir por encima de cualquier circunstancia humana, social, política, económica. Su palabra se va a cumplir. El mismo apóstol Pablo afirma que Dios no ama a cualquiera, ¿sí? Mire, afirma que Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa dar alegremente? Hoy en día lo entendemos de acuerdo alegremente. No, como alegremente, como yo tengo un corazón perverso, codicioso, avaricioso, entonces no, yo solamente doy con alegría el menos del 10, el 1 o el 2. No, en la Biblia dice alegría es ven con un corazón de fe, con un corazón de agradecimiento, con un corazón rebordante de confianza, ¿sí? Por eso la Biblia dice Dios ama al dador alegre. Cuando tú alegremente vienes a ofrendar tu vida en adoración a Dios, reconociendo que tu Padre Dios te ama, que tu Padre Dios te creó, que tu Padre Dios te salvó, que tu Padre Dios mora en ti y que tu Padre Dios es tu proveedor, entonces todos los días ofrecemos nuestra vida, en cada área de nuestra vida, lo mejor para el Señor. Dios siempre se va a fijar en la actitud que tú tienes, no en lo que tú haces, ¿sí? Porque aunque estos hombres daban bastante dinero, dice allí, ¿cierto?, a Dios no le interesa, dice, están dando lo que la ley dice, y si están dando más son ofrenda, pero no tienen una actitud de gratitud, sino que vienen a hacerlo es para ufanarse, para que la gente lo reconozca. Entonces ahí está. El Salmo 51 dice, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Dios no está interesado, en esa época eran los holocaustos para poder acercarse a Dios. Dios no quiere que yo haga simplemente actos externos por hacerlo. Aunque debo de hacerlo, lo primordial no es hacerlo, lo importante es la actitud. Mire que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Si tú vienes con un corazón de fe, de humildad, de reconocer el amor de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y entonces vienes a tributarle a Él lo mejor de tu vida cada día y a darle todo lo que le corresponde al Señor en el momento que le corresponde, entonces Dios va a aceptarlo gustoso, deleitoso. ¿Por qué? Porque alegría en la Biblia significa, describes una actitud de fe, una actitud de confianza, una actitud de obediencia, de reverencia y de adoración al Señor. Por eso la Biblia es muy clara y siempre lo dice, cuando hagan cualquier cosa, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los hombres, ¿sí? Todo lo que yo hago, debo hacerlo para adorar al Señor, para agradar al Señor, para exaltar al Señor, para hacerlo de acuerdo a su voluntad, porque al Señor es que hacemos, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, ¿cierto? Entonces, un punto importante es que ¿para qué nos creó Dios? Para que le adoráramos. ¿Para qué nos salvó Dios? La meta de la salvación es crear un pueblo que le adore a Él en espíritu y en verdad, que le adore a Él con todo su ser, en espíritu, alma y cuerpo. En cada área de su vida le adore a Él. Eso es lo que dice Juan 4:24. Mire, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, ¿sí? Todo lo que yo hago, debo hacerlo para agradar al Señor. Y debo hacerlo en espíritu. Primero, ¿quiénes pueden adorar? Los cristianos. Pero no todo cristiano puede tener comunión con Dios, el que anda en el espíritu, ¿sí? ¿Qué significa eso? El que tiene un corazón de gratitud, el que tiene un corazón de reverencia, el que tiene un corazón de obediencia al Señor. Ese es el que anda en el espíritu. La misma Biblia en el Salmo 24 lo dice, mire,
¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de mano limpia y corazón puro, que no se rinden culto a los ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte y adorarte en presencia. O sea, es en el espíritu. Tiene que haber una genuina búsqueda de Dios de acuerdo a su palabra. Tiene que ser un espíritu recto, un espíritu contrito, en santidad, en obediencia a su palabra. Eso es lo que llama la Biblia espíritu, un espíritu de reverencia, de temor a Dios, al Señor. Y en verdad significa es que no debe haber falsedad, hipocresía, ¿sí? No debe haber una apariencia de santidad o de espiritualidad para la gente. Uno puede aparentar ante la gente ser muy espiritual, ser muy santo, pero tener una vida de hipocresía, de falsedad, de engaño, de mentira, aunque le venda a la gente todo lo contrario. Pero como Dios conoce el corazón, Dios es omnipresente, lo está viendo todo, Dios es omnisciente, lo está escuchando todo y ya sabe lo que hay en mi corazón. Entonces Dios no quiere simplemente actos externos, ¿sí?, sino que quiere un corazón contrito, humillado, reconociendo que de Él, ¿sí? Por eso el mismo rey David le dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que cada día nuestro corazón sea limpio, que esta naturaleza pecaminosa cada día sea conquistada por la verdad, por la obediencia a la palabra de Dios, que espiritualmente seamos creciendo, madurando y viviendo más en el poder del Espíritu Santo. Ese es el anhelo, el deseo, esa es la adoración que Dios espera que usted y yo hagamos, fruto de conocer quién es Dios y cómo se relaciona a Dios. Y al conocer esas características de Dios nos permiten, por ejemplo, si usted sabe que Dios es santo, entonces ¿cómo hace usted para tener comunión con el santo? Pues si yo soy consciente que Dios es santo, tengo que andar en santidad, tengo que apartarme del pecado, tengo que apartarme de lo que impide la santidad en mi vida. Si Dios es verdad y Él es la verdad, entonces yo tengo que vivir la verdad, conocer la verdad, obedecer la verdad, practicar la verdad en mi vida personal, en mi vida matrimonial, en mi vida familiar, en mi vida comercial, en mi vida emocional. En todas las áreas de mi vida tengo que vivir en la verdad, no vivir en verdades a medias, que son falsedades, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo decía y rogaba, y mire que el apóstol Pablo la palabra de Dios, el apóstol Pablo rogaba. Mire lo que dice Romanos 12: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. ¿Por qué debemos de vivir? Para adorar a Dios, para consagrarnos a Dios, adorarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Sean sacrificio vivo y santo. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales. Ya Jesucristo fue el sacrificio supremo por nosotros, ¿sí? Ya no hay necesidad de sacrificio, Jesucristo lo hizo. Ahora nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo, ¿sí? Porque estamos vivos en este mundo, pero tenemos que ser santos. Debemos vivir en este mundo, ¿sí?, de una manera que agrade, que honre y que glorifique al Señor, ¿sí? La clase de sacrificio que a Él le agrada, y esta es la verdadera forma de adorarlo, ¿sí? Esta es la verdadera forma de ¿qué? De adorarlo. Dios quiere que nosotros, y el apóstol Pablo imploraba: hermanos, ustedes que han sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo, ustedes que han sido creados por Dios, rescatados por el Señor Jesucristo, ahora que ustedes gozan del amor, de la gracia, de la bendición, del favor, de la benevolencia de Dios, entiendan esto, que ustedes ya no más sacrificios humanos, ya no más actos externos religiosos, ya ustedes tienen que presentarse a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque así es que Dios quiere que lo adoremos en este planeta Tierra, en medio de cada circunstancia. No imiten las conductas de las costumbres de este mundo. Estamos en este mundo, pero no debemos pensar, sentir y actuar y proceder como la gente no cristiana. Más bien dejen que Dios les transforme
en personas nuevas al cambiar su manera de pensar, ¿sí? La orden de Dios que debemos adorarlo es transformando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestra manera de vivir en este mundo, ¿sí? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios nos está diciendo que en este mundo, en este siglo XXI, en medio de todo lo que estamos viviendo, de una vida amoral, de una vida post-bíblica, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, nosotros no podemos dejar de obedecer, ni creer, ni obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre, la palabra de Dios no es antigua, la palabra de Dios no es moderna, la palabra de Dios es eterna, ¿sí? Y esa se va a cumplir y con esa seremos juzgados, ¿sí? Y esa es la que determina la calidad de vida. Por eso la Biblia es muy claro, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca se dejarán de cumplir. Por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida que adore a Dios en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser olor fragante cada día para el Señor, ¿sí? Ahora, cuando usted quiere agradar a Dios y presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vendrán grandes obstáculos. El primer gran obstáculo soy yo mismo, mi ego, ¿sí? ¿Sí? Mi yo. Somos propensos a buscar siempre nuestros propios deseos, nuestros propios proyectos, nuestras propias actividades, ¿sí? Estamos obsesionados por el yo, por yo quiero, yo deseo, yo anhelo, yo quiero, ¿sí? Entonces eso nos impide buscar la comunión con Dios, ¿sí? Buscar la lectura, la meditación, someternos nuestro yo, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos de los ojos, nuestros deseos de la carne, nuestra vanagloria y la vida, y someterlos a la palabra de Dios. Y por eso entonces mejor no oramos, mejor no leemos la Biblia, mejor no nos reunimos con cristianos, porque no hay tiempo para eso. Tengo que dedicarme a mis cosas, ¿sí? El yo siempre Satanás lo usará. Con eso fue que destruyó a Adán y Eva, ¿sí? Dale culto a tu yo. Tú eres no obedezcas a Dios, no le creas a Dios. Dios no te ama, Dios no tiene lo mejor para ti. Tú satisface tu yo, cumple tus sueños, cumple tus anhelos, cumple tus metas, ¿sí? Y por eso cayó el pecado. Y esa es la misma mentira, el mismo engaño que Satanás usa hoy en día para tener a la gente esclavizada y a los cristianos engañados por el mundo, con el mundo y la carne. Y Satanás nos tiene así y nos enreda y nos aparta de la vida con sentido, propósito y en abundancia que Dios tiene. Debemos examinar nuestra vida, hijo de Dios, ¿sí? Este conocimiento intelectual que hemos tenido sencillo pero verdadero de la palabra de Dios, con sus características de Dios, está ocupando el centro de tu vida. Estás meditando, estás pensando, estás agradecido con el Señor con eso, ¿sí? ¿Es tu anhelo, tu deseo obedecerle o simplemente tener un conocimiento intelectual de Dios? ¿Sí? ¿Le estás agradando con tu vida, reconociendo que Él es tu Padre? ¿Sí? Reconociendo que te compró con el precio impagable que es la sangre de su Hijo Jesucristo, que murió por ti, que te dejó al Espíritu Santo viviendo en ti para guiarte, instruirte, corregirte, que te dejó su palabra para que la leas, la medites y la obedezcas, y a través de ello tu vida sea transformada? ¿O vives distraído, centrado en ti mismo, solo viviendo para tus deseos de los ojos, tu deseo de la carne, buscando la vanagloria de la vida? Recibiste a un Salvador, pero no un Señor. ¿Sí? Hay dos maneras de vivir: o vivimos como Caín o vivimos como Abel. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿cierto? Pero si tú quieres vivir simplemente con un Salvador y el resto de tu vida señoreando tú y haciendo lo que tú quieres, cuando tú quieres y como tú quieres, pues no puedes extrañarte la calidad de vida que vives, ¿sí? Porque lo que tú siembres, eso recoges. Pero si tú quieres vivir como Abel, reconociendo
dándole gratitud, reverencia al Señor por ese Dios de amor, de misericordia que te creó, que te rescató, que te ha dado el privilegio de ser su hijo, que te ha dado el privilegio de que puedes tener comunión con Él, que el Dios omnipotente, Elohim, es tu Padre Dios, que puedes tener una comunión directa con Él y por eso le amas, por eso te humillas para agradarle, para honrarle, para agradar, vivir una vida para agradar a Él. Entonces tu vida aquí en la tierra será guiada, dirigida, y Dios, de acuerdo a sus propósitos, será tu proveedor en cada área de tu vida. Hijo de Dios, la pregunta es: ¿estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad? ¿O estoy adorando a Dios como yo quiero, cuando yo quiero, como un Caín? Entonces, aquí estamos y cada uno de nosotros debe decidir, ¿sí? Hoy más que nunca te invito a que medites en cada una de las características de Dios y cómo estás tú frente a eso, ¿sí? Te estás apropiando de cada una de esas, te estás alineando tu vida a cada una de las características de Dios, ¿sí? Porque Dios quiere que nosotros seamos cristianos que andemos en espíritu y en verdad, no un cristianismo intelectual, no un cristianismo religioso de hacer actividades externas, cuando no hay un corazón humillado y rendido en obediencia, en santidad a su palabra. Orémosle al Señor Padre de esta mañana. En este día, Señor, síguenos revelando lo ancho, lo alto, lo profundo que es tu palabra, Señor. Que tu palabra es verdad y que esa verdad entra penetrante como una espada de doble filo, que rompe, sigue rompiendo todas nuestras mentiras, nuestros falsos conceptos, nuestras falsas creencias, nuestro espíritu religioso externo y aún las mentiras que creemos del mundo, de la ciencia, de la filosofía, de las religiones. Oh Señor, que tu palabra traiga vida y vida en abundancia a nosotros. Sigue rompiendo todo argumento, todo engaño de Satanás, el mundo y la carne, Señor, que nos impide ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad en ti, Señor. Oh Padre, enséñanos a vivir con temor reverente de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Santo Rey. Quita la irreverencia en nuestra vida, Señor. Enséñanos a andar con temor reverente, no un Dios de castigo, sino un Dios inaccesible, soberano, omnipotente, creador del cielo y la tierra, Señor. Digno eres tú, hacedor de maravillas. Oh Santo Rey, háblate con el Señor. Adoración es entregarte todo, mi corazón, y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo, mi corazón. Oh, dile conmigo al Señor: mi mejor adoración, mi mejor y mi única adoración es entregarte todo, mi corazón, y rendirte todo, y rendirte mi vida. Sí, Señor, sin reserva, Señor, es entregarte todo, mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo.
basta solo con decir, dilo conmigo, Señor. No es suficiente solo con querer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pensar, no es suficiente, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Ahora levanta tus manos conmigo y digámosle: dame tu vida, dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Queremos vivir para ti, Señor. Levanta tus manos conmigo y diga por la última vez: dame tu vida, Señor. Oh, sí. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yeah. Yo quiero vivir solo para ti, Señor. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Así es, Padre de los cielos. La vida cristiana no es una vida simplemente intelectual, no es una vida de emociones, es una vida de hechos. Por eso es que necesitamos morir a nuestro yo, morir a los engaños del deseo de los ojos, morir a los deseos de la carne, morir a la vanagloria de la vida. Que haya esa oración como la hubo en David en el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto entre nosotros. Pidamos al Espíritu Santo que nos lleve cada día creando un corazón limpio, limpiando nuestro corazón de todo lo que no le agrada, que quite toda esa soberbia, altivez, ingratitud, rebeldía, ese pecado que estemos consintiendo, esas mentiras del mundo con sus valores antibíblicos en los cuales este mundo vive. Oh, si crea en Dios un corazón limpio en nosotros, Señor, porque tú eres santo y queremos tener comunión contigo. Tú eres un Dios de verdad, por eso queremos vivir obedeciendo la verdad tuya, que tu palabra es verdad, Padre de los cielos, Señor. Espíritu Santo, tú eres en nosotros y a través de nosotros, que nos capacitas, que nos das el poder, la autoridad y la fuerza para obedecerte cada día, Señor. Te lo pedimos, Padre de los cielos. Sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Si renuncias a tu codicia del dinero, el Todopoderoso será tu tesoro, Él será tu plata preciosa,
Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios. Así es. Vuélvete a Él con todo tu corazón, hijo de Dios. Dios está allí, como recuerda la palabra en Lucas, Marcos, donde está el hijo pródigo. Él está allí esperando que tú vengas con un corazón genuinamente arrepentido, con un corazón dispuesto a obedecer, a creer, a confiar que nadie te ama como Dios te ama a ti. Que mientras tú sigas viviendo de acuerdo a tu parecer, no traerá sino caos, ruina, destrucción, una vida vacía, sin sentido y sin propósito. Acércate al Señor. Dice, sométete a Dios y tendrás paz. Y entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Renuncia a tu codicia, a tu propio yo, a tu propia voluntad. Haz el mayor tesoro de tu vida, el que tienes, a Dios y su palabra. Oh, sí, Padre amado. Digno, digno, digno. Vuélvete al Señor y Él se volverá a ti. Búscale y le hallaréis. Llámale. Oh, sí, sí. Digno, digno. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia. Oh, Señor, Padre de los cielos, amado y soberano. Digno, Señor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme
Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Acércate, acércate al Señor. Él no va a ir a buscarte. Él es como el buen padre que te espera que te acerques con un corazón contrito y humillado. Que reconozcas que el vacío, la frustración, el desasosiego, el miedo, el temor, la crisis o los conflictos, traumas, frustraciones o fracasos que hay en tu vida es fruto de no obedecer, no creer en Él, no confiar en Él, no obedecer su palabra, de hacer tu propia voluntad. Pero si tú vienes con un corazón contrito, acércate al Señor, que Él está ahí esperándote. Si vienes con la actitud genuina de reconocer tu pecado, tu desobediencia, tu soberbia, acércate al Señor y Él se acercará a ti. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Sométete a Dios y tendrás paz, hijo de Dios. Entonces te diré, sométete, porque la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Escucha sus instrucciones. Rinde tu mente, tus emociones, tu voluntad y obedécelas. Vuélvete al Todopoderoso y serás restaurado. Vuélvete al Todopoderoso y serás restaurado. De ti depende la calidad que quieras, de vida que quieras vivir. Una vida buena, agradable, perfecta, en la voluntad de Dios. O una vida llena de vacío, zozobra, miedos, temores, falsas alegrías, falsas satisfacciones, sin sentido y sin propósitos. Vuélvete un genuino adorador de espíritu y verdad, y no en un simple religioso de actos externos, porque Dios mira el corazón y Dios acepta lo que está de acuerdo a su voluntad, y su voluntad está escrita en su palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén.